¿Sí ven mi diapositiva? Sí, Sí. Cuando gustes puedes comenzar. De acuerdo. Bueno, compañeros, para comenzar con mi exposición, les voy a hablar de Hipatia de Alejandría. Espero que les guste y que tengan una bonita experiencia. Para empezar a hablar de Hipatia de Alejandría, voy a comenzar por darles un poco de contexto. Nos ubicamos en Egipto en el siglo cuarto después de Cristo, en un Egipto que está bajo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino. Nos ubicamos en Alejandría, que si no sabían por dónde se ubicaba, está en ese puntito rojo, está en el mar Mediterráneo y realmente es una ciudad muy pequeña. De hecho, cuando la vi por primera vez no sabía ubicarla porque en algunos mapas te ponen nada más Egipto, tal como lo puse en este mapa, y en algunos otros te ponen la ciudad de Alejandría, pero realmente es algo pequeña. También nos ubicamos en un punto en el que la iglesia está apenas tomando control de todo el Imperio Romano y de gran parte de Europa. El emperador de ese tiempo, Teodosio, me parece, el Grande, y puso a la iglesia como la única religión, como la religión oficial del Imperio Romano, y eso trajo muchos conflictos entre los que eran cristianos y los que tenían algún otro tipo de religión. Entonces, habían muchas tensiones entre la población en ese entonces por ese decreto. La escuela neoplatónica era una escuela que seguía las enseñanzas de Platón y específicamente en los tiempos de Hipatia se enseñaban también las enseñanzas de Aristóteles. Bueno, para empezar a hablar de la vida de Hipatia, hay dudas respecto a cuál fue su fecha de nacimiento. Algunos dicen que fue en el 370, otros dicen que fue en el 355, aunque la más aceptada es la de 355, ya que la fecha de nacimiento de uno de sus discípulos está por ahí del 370, entonces como que no convence mucho que tuvieran la misma edad. Murió en el 413. Fue matemática, filósofa, astrónoma, escritora e inventora. Fue miembro y en algún momento dirigió la escuela neoplatónica. Fue de vida ascética, esto quiere decir que llevó una vida en la que intentaba deshacerse de los deseos de materiales, los deseos del cuerpo. En los puntos más extremos de esta ideología, la gente se hace ayuno, hace un montón de cosas intentando evitar los deseos del cuerpo humano. Y también era pagana. Los, los paganos eran aquellas personas, según la iglesia, eran aquellas personas que no eran ni cristianos ni judíos. Era como un término despectivo para referirse a todos los demás, ¿no? Aunque el término pagano es muy ambiguo porque también se refiere a cierta ideología, cierto conjunto de religiones, entonces no está muy claro. De hecho, algunos incluso los relacionan con el hedonismo, que son las personas que buscan el placer material, los deseos del cuerpo y en general todo tipo de deseos. Fue una de las primeras mujeres científicas de las que se tiene registro. De hecho, algunas personas la consideran la primera, pero pues no sabemos porque de nuevo eran unos tiempos en los que la mujer no tenía mucha libertad, no podía educarse, no podía hacer muchas cosas, no podía participar en la política. Entonces, no sabemos si fue la primera, pero es de las primeras que tenemos documentación. Para empezar a hablar de su juventud, tenemos que hablar de su padre, que fue Teón de Alejandría. Él también fue un matemático, astrónomo, que le enseñó a Hipatia muchas de las cosas que, que hizo. De hecho, trabajaron juntos en algunas de sus obras.
Pero Hipatia no se conformó con eso y también estudió acerca de la filosofía, por ejemplo, la enseñanza. Hipatia se educó en la escuela neoplatónica, disculpen el error, y se educó en matemáticas, filosofía, religión, enseñanza y oratoria. Viajó a Atenas y también viajó a Roma. De lo que se sabe de ella es que era una mujer muy apasionada por la enseñanza, apasionada por su trabajo. De hecho, en su viaje a Atenas y a Roma fue para enseñar y aprender. Y muchos de sus discípulos la califican con una mujer de mucha virtud. Entre su escuela, entre sus discípulos están Cinesio de Cirene, Orestes, son como los dos más mencionados. Hay algún tercero que fue un historiador, pero decidí no mencionarlo aquí para ahorrar tiempo. Cinesio de Cirene es gracias al cual conocemos mucho de su trabajo, de sus obras. Y sin él, pues no tendríamos conocimiento prácticamente de quién fue Hipatia. A lo mejor la mencionarían, pero no. Es en gran parte gracias a Cinesio de Cirene que la conocemos. En un momento les voy a decir por qué. La escuela platónica de Hipatia estaba caracterizada por su diversidad cultural, religiosa y étnica, ya que en ella aceptaba tanto a cristianos aristócratas, perdón, tanto a paganos y a personas de muchas etnias, y de los cuales muchos tomaron cargos muy elevados en la política y en la eclesiástica. Para hablar de su muerte, que es como las cosas más interesantes de su vida, tristemente, hay que hablar de Teófilo y Cirilo. Teófilo fue el patriarca del Imperio Romano en ese entonces, al menos en la ciudad de Alejandría, que era un patriarca. El patriarca era el que tenía el máximo poder en el patriarcado de Alejandría. Que es el patriarcado de Alejandría? Era como la iglesia oficial de Alejandría en ese entonces. La iglesia católica, perdón, la iglesia cristiana estaba dividida en iglesias independientes. De hecho, muchos de los conflictos que había en ese entonces también era por lo mismo, porque había varias iglesias independientes y había conflictos entre ellas. Pues Teófilo era el patriarca desde desde los tiempos de que ya había nacido Hipatia hasta el 412, me parece. Una vez que falleció Teófilo, su sobrino Cirilo tomó el cargo y Cirilo y Hipatia tenían como conflictos. En primer lugar, por la destrucción de El Serapeo. ¿Qué era el Serapeo? Era un templo pagano en el que estaba la biblioteca, que era la sucesora de la Biblioteca de Alejandría. Aquí hay una conexión con la Biblioteca de Alejandría. En la biblioteca sucesora trabajaba el papá de Hipatia, Teón de Alejandría. Y después de una orden del emperador, Teófilo la mandó a destruir, junto con otros templos paganos. Esto provocó que Hipatia tuviera cierta hostilidad hacia Teófilo, hacia Cirilo. Además de esto, gobernante oficial de Egipto en ese entonces. Sin embargo, había muchas peleas entre el prefecto y el patriarca por el poder. El patriarca tenía el poder eclesiástico y el prefecto tenía el poder político, pero las personas no obedecían totalmente al prefecto, obedecían más a su religión, obedecían más al patriarca. Conocemos muchas de las obras de Hipatia de Alejandría gracias a Filostorgio, a Sócrates el Escolástico y a Damasio. Filostorgio y Sócrates, no, perdón, Filostorgio y Damasio escribieron 20 años después de la muerte de Hipatia, y Sócrates el Escolástico
escribió un siglo después. La muerte de Hipatia está rodeada de muchos misterios y muchos personajes sospechosos porque ella murió mientras iba en un carruaje. Un hombre llamado Pedro la atacó, la arrastró junto a una multitud, la llevaron a una iglesia, la obligaron a desnudarse, la fue apedreada con tejas y la despedazaron y sus restos fueron quemados en un crematorio. Hay rumores que dicen que esta muerte fue orquestada, fue planeada por el patriarca Cirilo, ya que Orestes e Hipatia mantenían una relación muy cercana. Hipatia era la consejera de Orestes y se dice, bueno, los cristianos de ese entonces decían que era culpa de Hipatia que los problemas que había entre Orestes y Cirilo. Otras personas incluso la catalogaban de bruja y en general los cristianos estaban enojados con todo aquello con todo lo que fuera pagano, con todo lo que no fuera cristiano. Era una intolerancia muy grande que se tenía entonces. Y pues eso fue su vida, básicamente. Muchas de sus obras, su trabajo, por desgracia, las obras de Hipatia de Alejandría fueron destruidas. Sin embargo, gracias a los historiadores mencionados anteriormente, sabemos en que sus aportes estaban, primero, el canon astronómico. Es una obra que sabemos que escribió, sin embargo, no se conoce qué contenía esta historia. En segundo lugar están comentarios hechos a la aritmética de Diofanto, las cónicas de Apolonio, donde se estudian figuras como ya habíamos visto ayer, las elipses, todas esas figuras que vamos a ver, vamos a repasar en este primer parcial. El libro tercero del Almagesto de Ptolomeo, y como ya había mencionado antes, probablemente comentó junto a su padre, trabajó junto a su padre en los elementos de Euclides y los otros fueron 13 libros del Almagesto. Eh, y también hizo un prototipo mejorado del astrolabio, del hidroscopio, e inventó el densímetro, que era un artefacto utilizado para medir la densidad de los líquidos sin necesidad de calcular primero su volumen, su masa. Y si no conocen el astrolabio, pues es un objeto para medir la posición de los astros, para conocer la hora. Ahí tienen una imagen de referencia. Aquí tienen una línea del tiempo de los sucesos más importantes, empezando con el nacimiento de Hipatia en el 355. Después de eso, en el 391, se da la orden de derrumbar los templos de Mitreo y Serapeo. La muerte de Teófilo y la ascensión de Cirilo al cargo de patriarca se da en el 412. Y finalmente en el 415 se da el asesinato de Hipatia a manos de una multitud de cristianos. Como datos extra, se dice que Hipatia fue esposa de Isodoro el filósofo. Sin embargo, este dato no está confirmado. Y de hecho, gracias a un libro, a una enciclopedia, se confirma, se supone. Aunque no creo que sea una manera muy buena de confirmarlo, pero se confirma que murió virgen. Y hay un comentario en el que se dice que uno de sus alumnos en cierta ocasión le confesó su amor a Hipatia y ésta le lanzó un paño con su sangre menstrual y le dijo, de eso estás enamorado y no tiene nada de hermoso. Entonces se pone clara su postura frente a las relaciones sexuales. Sinesio de Cirene, uno de sus discípulos, se volvería obispo de Ptolemaida en el 409. De nuevo es gracias a él porque conocemos sus obras, ya que sus obras fueron destruidas. Se tiene mucha poca información de Hipatia, solo se conoce que tuvo cierta participación en algunos trabajos, pero no se salvó ninguno de sus trabajos. Cirilo el patriarca, fue nombrado santo. Eh, de Hipatia se mira como un símbolo de la decaída del pensamiento
racional de esa época y la entrada de la Edad Media. Esa, ese el siglo cuarto es como la entrada el, el término de la Edad Antigua y la entrada de la Edad Media. Y es un evento muy desafortunado ya que durante 1000 años se frenó totalmente, bueno, casi totalmente el avance científico. Se puso la iglesia tomó muchísimo poder, las personas no estaban interesadas en la ciencia y las que sí estaban eran perseguidos por la iglesia. De hecho, a finales del siglo IV y ya casi entrando en la Edad Media, muchas personas estaban investigando sobre la teoría heliocéntrica, que es la teoría que nos dice que el Sol es el centro del universo, pero no, sus ideas no eran aceptadas por lo mismo de que la iglesia tenía el poder y las principales ideas que tenía la iglesia eran las de Sócrates, me parece, que tenían como visión del universo la teoría geocéntrica, que es la que tiene a la Tierra como centro del universo. Esas teorías no avanzaron, se quedó así por 1000 años y fue hasta el siglo XV, me parece, que Copérnico lanzó su teoría de la Tierra heliocéntrica nuevamente. No sería la primera vez. Sin embargo, ahora ya conocemos su historia y es un evento que esperemos que no pase de nuevo, pero qué cosas, ¿no? Aquí termina mi exposición, mis fuentes por si gustan consultarlas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Johan. Muy buena tu exposición. Muchas gracias. ¿Algún comentario, chicos? ¿Algo que quieran comentar para complementar lo que nos acaba de platicar Johan? ¿Alguien? ¿Qué les parece? Pues está como muy interesante todo, ¿no? Y que pues desde esa época ya se estaba pensando en avances científicos, como que sí te deja pensando y así. Ujú. Sí, de hecho a mí me parece muy interesante que desde la época de Hipatia la gente que estudiaba las cónicas pensaba que, por ejemplo, la elipse tenía alguna relación por ahí con el movimiento planetario. Ya hoy en día sabemos que pues en efecto la tiene, ¿no? Pero desde aquellos tiempos ya se tenían esas ideas. ¿Algún otro comentario? Quizás si no hubiera sucedido lo de la Edad Media, se hubieran tenido avances sobre las órbitas elípticas desde antes de Kepler. Claro, sí, pero pues ni hablar, nunca sabremos qué hubiera pasado, ¿no? Porque pues desafortunadamente pasó lo que pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo, pero algo que comentó Johan es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí podemos hacer es que por más que se intentó desaparecer el trabajo de Hipatia o pues de algún modo invalidarla, por así decirlo, porque pues fue asesinada, su trabajo fue tomado como brujería, etcétera. Hoy en día pues podemos estar conscientes de que hubo alguien en la edad antigua que se llamaba Hipatia y que trabajaba con cónicas, entre otras muchas cosas, ¿no? Yo siempre, fíjense que el semestre anterior que di la clase de relatividad, hice una actividad parecida con sus compañeros. A alguien le pedí que hablara sobre Mileva Maric, que fue esposa de Einstein, porque resulta que tras el divorcio de los Einstein, Einstein se acreditó muchas cosas que pues realmente fueron hechas entre los dos, ¿no? Entonces pues nosotros tenemos el poder hoy en día de volver a darle voz a las personas que en algún momento se les quitó. Entonces, bueno, muchas gracias, Johan. Si quieres, ya puedes dejar de compartir tu pantalla. Y ahora sí, ya vamos a comenzar con lo bueno.
Antes de que yo me ponga a hablar, ¿alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada más que gracias por la oportunidad, profe. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y no va a ser la primera vez que a alguno de ustedes les voy a pedir que nos hablen pues de algún hecho histórico que sea interesante o que contextualice algún tema que estemos viendo. Porque después de todo, el desarrollo de la física y las matemáticas eh, pues fue hecho por gente como nosotros, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que es interesante que sepamos quiénes son las personas de las que estamos hablando. Voy a empezar a configurar mi hoja. Listo. ¿Ya pueden ver, chicos? Sí. Sí, ahí se ve. Sale, entonces vamos a comenzar. La vez anterior habíamos platicado, ¿se acuerdan? Comenzamos a platicar que estas secciones cónicas se les llamó secciones cónicas porque pues se obtienen al cortar un cono de dos mantos mediante un plano, ¿no? Ya vimos de las figuritas, ya vimos que de acuerdo a la orientación del plano se obtienen diferentes secciones cónicas que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿verdad? Pero también platicamos, ¿se acuerdan? Que si el plano atravesaba el vértice del cono, obteníamos secciones cónicas degeneradas. ¿Se acuerdan cuáles eran las degeneradas? El punto. Ajá. El punto. ¿Qué más? La La línea recta. recta. La recta. Muy bien. Y la intersección entre dos rectas, ¿no? Exacto. Y dos rectas que se cortan, ¿verdad? Entonces, bueno, viéndolas así, como cortes que se obtienen de un cono de dos mantos y de un plano, fue la primera forma en la que la gente comenzó a estudiar las secciones cónicas y comenzó a tener interés por ellas, ¿no? Pero resulta que también podemos verlas, pues, algebraicamente. Entonces, la segunda forma en la que nosotros las podemos ver es a través de la ecuación general de segundo grado. ¿Alguien se la sabe? Es la de ax al cuadrado más bx más c. Más bx más c, dijiste, igual a cero. ¿Eso? Ah, sí, igual a c. Ok. Sí y no. Sí, porque sí es la ecuación general de segundo grado, pero en una variable. En dos variables hay unos cambios. Es ax más bx más c y al cuadrado Ajá. más dx más ey más f. Igual a cero, ¿verdad? Ok, gracias, Neri. En efecto, esta es la ecuación general de segundo grado. ¿Ya vieron? Entonces, esta es la ecuación general de segundo grado. Y de acuerdo a los valores de los coeficientes, el valor de A, el valor de B, el valor de C, de D, de E y de F, vamos a obtener alguna de estas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguno de estos 7 casos, ¿no? Ya sea alguna sección cónica o alguno de los casos degenerados. Entonces,
Nada más voy a poner aquí como nota. Utilizamos la ecuación de segundo grado. La utilizamos. ¿Sí se ve bien lo que estoy escribiendo, chicos? Sí, sí se ve. Sí. Para definir las cónicas algebraicamente. Ujú. Esa es la segunda forma en la que las estudiamos, ¿verdad? Pero hay una tercera que es con la que nos vamos a quedar. Entonces, la tercera va a ser en términos de la definición del lugar geométrico. ¿Alguien se acuerda que es un lugar geométrico? Es la descripción de la curva. Ujú, exactamente. Por ejemplo, ¿cómo definimos a la recta en términos de su definición de lugar geométrico? Pues es el conjunto de todos los puntos en el plano cuya pendiente es una constante, ¿no? Así se define la recta. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir nuestras cónicas en términos de su lugar geométrico. Y la primera que vamos a definir es la más sencilla de todas. Mejor le pongo A porque ya estoy usando numeración. Circunferencia. Entonces, ¿qué es la circunferencia? Pues es un lugar geométrico de los puntos en el plano X, Y que equidistan. ¿De quién equidistan los puntos? Del centro. De un Centro. punto. Exacto, de un punto llamado centro. De un punto fijo, vamos a poner. Voy a pedir paciencia, chicos, porque soy muy perfeccionista con mis notas, entonces si algo que escribo no me pareció, lo voy a borrar y lo voy a volver a escribir. Un punto fijo. H como acá. Llamado centro. Ujú. ¿Qué significa eso? Pues significa que, a ver si me sale derechita. Voy a dibujar una circunferencia. Ahí está. Este es el eje Y, el eje X. Y por aquí va a estar el centro H como acá. ¿Qué quiere decir lo que acabo de escribir arriba? Lugar geométrico de los puntos en el plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Pues que la distancia que hay entre cualquier punto de la circunferencia y su centro va a ser siempre, ¿qué cosa? Pues la misma, ¿no? Va a ser una constante. ¿Están de El acuerdo? radio. Exactamente. Muy bien, ¿quién está participando tanto? A ver, manifiéstate, compañero. Soy yo, perdón. ¿Pero quién eres? Es que no veo tu nombre. Johan. Ok. Uy, Johan, pero a ti ya te tenía yo que haber anotado desde hace rato. A ver. También me parece que Neri por ahí había comentado algo y Efraín, ¿verdad? ¿Alguien más que no esté yo anotando? Chicos, ¿no? Bueno,
Entonces, si se estaban preguntando cómo es que voy a evaluar la participación, así. Cada clase, al principio de mi hoja, voy a anotar todas las personas que hayan hablado. ¿Sale? Entonces, pues ya saben que la invitación es a que hablen libremente, no tengan miedo de equivocarse, todos nos equivocamos. En algún momento seguramente yo también voy a equivocar. ¿Sale? Entonces, muy bien, Johan, exacto. Esa distancia que es constante entre todos los puntos de la circunferencia y el centro es lo que conocemos como radio. Entonces, R es el radio de la circunferencia. Y H como acá es el centro. A ver, chicos, ¿alguien se acuerda cuál es la forma canónica o estándar de la ecuación de la circunferencia? Es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿no? Muy bien. Muy bien, gracias Paulina. Ahorita te anoto. Excelente. ¿Ya se acordaron? Ya lo sabían, ¿verdad? Ahorita nada más estamos como activando nuestro cerebro, estamos retomando cosas que ya sabíamos, pues incluso desde el bachillerato. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Muy sencilla la circunferencia, ¿verdad? Muy sencilla. No voy a decir más de ella. Vamos a continuar con la parábola. A ver si puedo hacer el dibujo. ¿Ya puedo? ¿No sienten que voy muy rápido, chicos? ¿O No, así está bien. sí? Es que siento que estoy bajando muy rápido y a lo mejor no les estoy dando tiempo de copiar. ¿No? Todo bien, profe. Ok. Bueno, voy a intentar hacer el dibujo. A ver si me sale. Si no, pues ustedes entenderán. Profe, Dime. estas notas también las va a subir aquí a Teams. No, ustedes las pueden, fíjense que esta aplicación está basada en la nube. Ustedes las pueden consultar en el momento que ustedes quieran. Si tienen OneNote, Ah, ya. entran a OneNote y si no, pues la pueden descargar. Entonces, fíjense, les enseño, les va a salir esto, ¿no? Les sale la bienvenida, les sale esta que se llama biblioteca de contenido y este que es espacio de colaboración. Aquí todo lo que esté en este espacio de colaboración, todos lo podemos ver, tanto ustedes como yo. ¿Sale? Entonces ahí lo van a encontrar. De hecho, yo aquí cada día voy a poner una nueva página, igual para que no sea una sola página con todo. Y lo que me gusta de esto es que si se dan cuenta, tiene la fecha, ¿no? Entonces cada página o cada hoja tiene la fecha del día que la hayamos hecho. Entonces aquí en el uso de colaboración, en el espacio de colaboración, ustedes van a encontrar estas notas. ¿Sale? Si tuvieran algún problema para entrar a ellas, me dicen y vemos cómo lo resolvemos, ¿va? Pero esperemos que no. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. Igual aquí tengo los nombres de cada uno de ustedes, porque ustedes cada uno tiene sus blogs privados. Bueno, entonces vamos a continuar. Denme chance de hacer el dibujo. Y ya ahorita,
Y ahorita continuamos. Ay, no. Bueno, se entiende, ¿verdad? Una rama me quedó más bonita que la otra, pero en fin, ahí está. Entonces, ¿alguien se acuerda de la definición de parábola? Sin pena, chicos. ¿No? Bueno, entonces Solo, Ajá, solo recuerdo que un punto se mantiene a la misma distancia del otro a través de una línea que pasa por el foco y por el vértice. por ahí va. A ver, vamos a definirla. Entonces, la parábola también es un lugar geométrico de todos los puntos x, y equidistantes de un punto fijo llamado, ¿alguien se acuerda? ¿Foco? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Miranda. Miranda. Gracias, Miranda. Ay, qué bueno que están participando. Este era mi mayor miedo a la hora de empezar este curso, que no fueran a hablar. Ajá, en efecto, equidistan todos los puntos de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada, ¿se acuerdan? Directriz. Exacto. Muy bien. Excelente. Entonces, ok, voy a ubicar estos puntos en mi dibujo para que lo veamos gráficamente. Entonces, este punto de aquí, que lo usé para dibujar la parábola, es el foco. Y la directriz va a estar acá. Entonces fíjense. La distancia que va a haber entre, por ejemplo, un punto que les gusta por aquí. Este va a ser nuestro punto P, x, y. Entonces, de acuerdo a la definición de parábola, la distancia que hay entre este punto a esta recta va a ser la misma que hay entre este punto al foco. Esa es la definición. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Ok. Entonces, este es el foco y esta es la directriz. Voy a definir algunos otros elementos que tiene la parábola. Entonces, el punto medio entre el foco, entre el foco y la directriz es este puntito. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Vértice. Muy bien. ¿Quién dijo vértice? Irving. Entonces, Irving. En efecto, este puntito de acá, que es justamente el punto medio entre el foco y la directriz, pues es lo que conocemos como vértice, ¿verdad? Ahora, la recta, ¿qué pasa por el foco y el vértice?
La voy a dibujar antes de decir cómo se llama. Uy, no. Chuequísima. ¿Eso qué cosa es? ¿Alguien se acuerda? Eje. El eje. Exacto. Es el eje de la parábola. Ujú. Y bueno, el eje de la parábola es importante porque resulta que la parábola pues es simétrica, ¿verdad? La parábola es simétrica respecto a su eje. Ujú. ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta definir? El lado recto. Exacto. Entonces, el lado recto va a ser este de aquí, ¿verdad? El lado recto. Pero para definir el lado recto, primero tengo que definir qué es una cuerda, ¿verdad? Eso lo vamos a definir un poquito más adelante. En este momento nos quedamos acá. Ahora, ¿cómo lo puse aquí? Vamos a ver de nuevo la forma canónica o estándar. Entonces, fíjense que aquí depende. ¿De qué depende? ¿Alguien se acuerda? Vamos a tener dos formas canónicas o estándar. Y Si se encuentra en el eje X o en el eje Y. exactamente, si es vertical o si es horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo. Fíjense que les dije que esto lo estoy sacando de este libro de cálculo, pero realmente estos temas ustedes los pueden encontrar en cualquier libro de geometría analítica, ¿no? Ahora que lo pienso. Lo saqué del de cálculo porque ahí viene bastante resumido y es justo lo que necesitamos. Entonces, a ver chicos, si la directriz es una recta y igual a k menos p, donde k y p pues, son constantes, entonces es y igual a una constante. Entonces la recta, ¿qué eje cruza? ¿El eje y o el eje x? El eje Y, ¿no? Muy bien. Luis Javier, ahora sí vi. Entonces, si cruza el eje y, eso quiere decir que mi parábola es ¿qué? ¿Vertical o horizontal? Vertical. Ajá, exacto. Muy bien. Es vertical. Entonces su ecuación va a ser la siguiente.
Entonces esta es una parábola con eje vertical. ¿Están de acuerdo? Ahora, para la directriz x igual a h menos p, la ecuación es al revés, ¿no? Ahora el que va a estar elevado al cuadrado van a ser los términos en y el término lineal va a ser el de x. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Están respirando tranquilos, ¿verdad? Porque todo esto ya se lo saben. Nada más estamos repasando. Entonces esta es una parábola con eje horizontal. Aquí yo esperaría que alguno de ustedes me preguntara, bueno, ¿y quién es P? ¿No? Estás hablando de un P y ya apareció P tanto en las ecuaciones de la directriz como en las ecuaciones de la parábola, pero ¿quién es P? ¿No? Bueno, pues para allá vamos. Antes de pasar a lo de P, a lo de esa distancia dirigida, ¿alguna pregunta o algún comentario hasta acá? ¿Sí o no? También podríamos saber si la parábola habría hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o la derecha, ¿no? Exacto. Y a ver, Johan, ¿te acuerdas cómo se sabía si abriría la parábola hacia abajo o hacia la izquierda? ¿Qué elemento te lo da? Dependiendo del signo de la variable que está al cuadrado, me parece. Más bien dependiendo del signo de P, ¿no? Sí, Justamente. sí, depende del signo. Ajá, entonces, cuando tenemos la parábola con eje vertical, si P es positiva, abre hacia arriba. Si P es negativa, abre hacia abajo. Y cuando el eje es horizontal, si P es positiva, abre hacia la derecha. Y si P es negativa, ¿hacia dónde abre? Pues hacia la izquierda, ¿no? Esos son los 4 casos que tenemos. Ujú. Sí, gracias por el comentario, Johan. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Respecto al ritmo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido o vamos muy lento? Ustedes díganme con confianza. Vamos bien. Gracias, Nadia. Vamos a continuar entonces. Esto digamos que lo voy a enmarcar porque era importante. ¿Qué juego lo enmarco? Listo. Listo. Entonces, ahora sí. El foco se encuentra en el eje, cualquiera que sea el eje, ya sea vertical o horizontal, se encuentra en el eje. A P unidades. Y voy a poner aquí entre paréntesis que es una distancia dirigida del vértice. Porque es una distancia dirigida, pues lo que acabo de comentar, puede ser positiva o puede ser negativa. Y justo esta distancia dirigida es la que nos va a decir la orientación de la parábola. Si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si abre hacia la derecha o si abre hacia la izquierda. Uh-huh. Entonces vamos a ver en nuestra gráfica cómo son las coordenadas del foco.
Vamos a tener dos casos, cuando el eje es vertical y cuando el eje es horizontal. Me voy a regresar al dibujito para que lo vean. Fíjense ustedes que el foco cuando la parábola es vertical tiene la misma coordenada X que el vértice. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces va a tener coordenada X, H, ¿verdad? Y para la coordenada Y, el foco va a estar, como lo dice su definición, a P unidades del vértice. Eso quiere decir que tenemos la coordenada del vértice más el valor de P. Entonces en este caso sería K, que es el valor del vértice en Y, más P hacia arriba, ¿verdad? Y por eso P no puede ser nunca cero, porque no sería el mismo punto. Exactamente, exactamente, muy bien, muy buen comentario. P nunca puede valer cero, porque si no sería, nos quedamos en un puntito. Ujú. Entonces esta es hacia arriba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es hacia abajo? Pues vamos a tener de nuevo H, y ahora en este caso va a ser K menos P. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ahora imagínense, bueno, voy a hacer un dibujo así súper feo, súper rápido. Así, ¿no? Por aquí está el foco, y por aquí está el vértice. Entonces el vértice tiene coordenadas H, K, pero ahora P, como es una distancia dirigida, es negativa, es hacia abajo. Ujú. Entonces ahora lo tenemos que restar acá el valor de P. ¿Sí? Voy a ponerlo acá arriba. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. 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 Ya está. Listo. Ahora vamos para el eje horizontal. Vamos a tener dos casos también. Hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Voy a hacer dibujo de nuevo. Todo feo. Nada más es de apoyo. Ustedes disculpen. Entonces tengo primero el caso este. Aquí está el foco. Aquí está el vértice. Fíjense ustedes que ahora cuando el eje es horizontal, qué feo. Ahorita lo borro. Cuando el eje es horizontal, ¿qué coordenada van a compartir el vértice y el foco? ¿La X o la Y? H, X. No, La Y. la Y. Ah, sí. Porque fíjate, X aquí es una y aquí es otra. No puede ser la misma. ¿Viste? Sí, 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 perdón. En cambio, la Y sí es la misma. Entonces, ambos van a tener K y K. ¿Están de acuerdo? Ahora, para la X, aquí tengo H, K, tengo P. Entonces va a ser, cuando la parábola abre hacia la derecha, va a ser H más P, ¿verdad? Y cuando abre hacia la izquierda, voy a hacer otro dibujo. Sí. Tengo el foco, tengo el vértice. Entonces, si aquí es H, K y esto es P, pues entonces ahora va a ser H menos P. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Y entonces, es la hora del receso, chicos. Nos vemos a las 2:11, ¿les parece? Y profe. Sale. Mientras voy a mejorar estos dibujos para que se queden bien en sus notas, ¿sale? Ahorita regresamos.
Hola, ya regresé. ¿Están ahí? En efecto, aquí Aquí estamos. andamos. Sale, pues voy a seguir compartiendo entonces. Me dicen por favor cuando ya se vean. Ya se ve su pantalla. Ok. Listo. Entonces estábamos viendo algunos elementos de la parábola, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Déjenme anotarlo y ahorita lo discutimos. Listo. Entonces nos piden encontrar el foco de la parábola dada por esta ecuación de acá. Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se debe de hacer? Maestro, ¿en la ecuación al final es un medio x cuadrado o es un signo? Un medio de x cuadrada. Ok, gracias. Sí, por favor. Si alguna vez no le entienden a algo que yo escriba, díganme, ¿va? Gracias por pedir la aclaración, Paulina. Sí, es y igual a un medio menos x menos un medio de x cuadrada. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo iniciar? Tal vez completando el cuadrado. Ajá. Lo que vamos a hacer en general, o sea, completar el cuadrado es uno de los pasos, pero en general lo que tenemos que hacer es convertir a la forma canónica. Ujú. Entonces, paso 1. Bueno, escribo mi ecuación, ¿no? Paso 1, pues escribo mi ecuación. Ese un medio como que nos estorba, ¿no? Vamos a multiplicar toda la ecuación por 2. ¿Están de acuerdo? Entonces nos queda 2y es igual a 1 menos 2x menos x cuadrado. Ujú. Paso 2. Vamos a pasar todo lo que es x de un lado de la igualdad y todo lo que no sea x del otro lado de la igualdad. Ujú. Entonces me va a quedar algo así. 2y menos 1 es igual a menos 2x menos x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué hice en ese paso? Dejo x de este lado y lo que no es x del otro lado. Ujú. Continuamos. Bueno, voy a factorizar aquí un menos para que la x cuadrada me quede positiva. ¿Sale? Entonces voy a tener 2y menos 1 es igual a menos 2x más x cuadrada. ¿Qué hice? Lo único que hice fue factorizar el menos, ¿verdad? Y lo voy a pasar ahora del otro lado. Menos 2y menos 1 es igual a x cuadrada más 2x. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Voy a distribuir. Distribuyendo el menos. Y ahora sí, lo que dijo, me parece que Irving, vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es poner un espacio en ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que una ecuación es una igualdad. Entonces, lo que se le sume o reste a un lado, se le debe sumar o restar a los dos. Ujú.
¿Cómo le hacen para completar un trinomio cuadrado perfecto? Se toma el término lineal, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, ¿verdad? Esa es una regla general. 2 entre 2 es 1 al cuadrado, 1. Entonces sumo el 1 de ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Sí. Y bueno, vamos, por un lado vamos a simplificar. Y por otro lado vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? Raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero, cuadrado. Y listo. Esta es la forma canónica. Forma canónica. ¿Alguna pregunta? ¿Para todos es claro cómo encontrar la forma canónica de la ecuación de una parábola? Pues, ¿qué creen? El profe se adelantó. Esta todavía no es la forma canónica. Me falta un último paso. ¿Por qué? Vamos a compararlo con la forma Es que hay que canónica. despejar Y. Hay que factorizar, ¿no? Perdón, se de factorizar. La y tiene que quedar aquí, solita. Y ahí tiene un 2 que le estorba. ¿Sí lo ven? Entonces me falta el último paso. X más 1 al cuadrado es igual a... Ahora sí, factorizo menos 2 por y más 1. Listo, ahora sí. Esta ya es la forma canónica. Ok, Profe, tendría que ser -1, ¿no? tienes toda la razón. ¿Ya ven? Les dije que eventualmente me iba yo a equivocar. Gracias. ¿Quién participó? Obed. Gracias, Sobe. Ahora sí. Muy bien, ¿eh? Ya vi que los tengo poniendo atención. Y eso es bueno. No me equivoqué a propósito, pero me voy a equivocar más a propósito para ver si es cierto. Que me siguen poniendo atención a lo largo del curso. Listo. Ya tengo la forma canónica. De aquí, ¿qué elementos puedo encontrar? El vértice. P ¿Cuál es el vértice? ¿Nadia? menos 1,1. Muy bien. ¿Y P? Menos 2. A ver, vamos a comparar. A ver, la escribo acá para no estar subiendo. P va a ser algo que multiplicado por 4D menos 2, ¿no? Ah, sí, sí, perdón. Es un medio. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a decir que 4P, que es esto de aquí y esto de acá, es igual a menos 2. Ahora sí, ¿verdad? Entonces P, como bien acabas de decir, es igual a menos 1/2. Muy bien. Gracias, Nadia. Ahorita te anoto, permítame. ¿Para todos es claro? ¿Cómo fue? Uy. ¿Cómo fue que encontramos el valor de P y las coordenadas del vértice? ¿Para todos es claro? Ahorita le bajo, déjenme anotar a Nadia. Tengo una duda. Dime. Ahí donde ya teníamos 2y es igual a 1 menos 2x menos x cuadrada. ¿Aquí? Sí, en el de arriba de ahí, Ajá. esa de 1 menos 2x menos x cuadrada se podía factorizar y quedar, o estoy mal, a ver, 1 menos x y todo eso al cuadrado. A ver, vamos Sí, a ver.
No, sí me estoy equivocando. No, sí me estoy equivocando ya. Gracias. No se puede, ¿ya viste? Sí, Porque no se hay un signo por ahí que no lo permite. Sí, el menos del. Sí. Ujú. Y entonces, me gusta que se contesten a sí mismos cuando tienen dudas. Excelente, Neri, gracias. ¿Les parece si dibujamos la parábola? Entonces tiene su vértice en menos 1,1. Aquí. Ujú. ¿Hacia dónde abre la parábola? De acuerdo al signo de P. Hacia abajo. Muy bien. Gracias, Miranda. Creo que ya te había notado, ¿verdad? Ya. Sí. Abre hacia abajo, excelente. ¿Y cuánto es la distancia dirigida entre el vértice y el foco? Pues 1/2, ¿verdad? Entonces el foco va a estar ahí. ¿Saben qué? Voy a cambiar la escala para que se vea más grande. Vamos a decir que cada 2 cuadritos es una unidad, para que se vea más bonito. ¿Les parece? Entonces es menos 1,1, el vértice está acá. El foco va a estar entonces aquí. Abre hacia abajo. Listo. ¿Cuáles son las coordenadas del foco? Fíjense Sería que... menos 1,1 medio, ¿no? Ajá, muy bien. En X, les decía, va a tener la misma coordenada que el vértice. Recuerden que esto que estoy dibujando acá es el eje de la parábola. Ujú. Y me falta un elemento muy importante. ¿Alguien recuerda cómo se llama esto de aquí? La- ¿No es el valor del lado recto? Exactamente. El lado recto está dado por el valor absoluto de 4p. Es el valor absoluto porque acuérdense que p puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, ya tengo cómo calcular el lado recto. Y pues coincide con este valor de acá, es el menos 2, ¿verdad? Entonces el lado recto va a medir 2 unidades. Ojo, 2 unidades, eso quiere decir una, Maestro, sí, es que me surgió una duda, porque sí de que para pues el foco es h, k menos p ujú, y p es menos 1 medio, entonces no sería en el eje y 3 medios en vez de 1 medio. me regreso, no se confundan, por favor. Aquí en esto que yo puse, ya estoy tomando en cuenta el signo de P. Ah, ok, ok. Ujú. De hecho, yo me podría haber quedado con solamente esta en el entendido de que P podría ser negativo, ¿no? Es Ah, lo ya, que... ya. Pero me quise ir un poco más hacia adelante para ver los dos casos. Ah, Sí. ya, ok. Ujú. Vale, gracias. Aquí yo ya estoy tomando en cuenta el signo de P. Vale. Por eso es que se restó. Ujú. Ahora sí, les estaba yo diciendo del lado recto. Pero ¿por qué lo pongo ahí si va abajo, verdad? Es aquí. Listo. Ahí está el lado recto, pasa por el foco y me queda dibujar mi parábola. Y va a medir 2, no el lado recto. Exactamente. Va a medir 2, pero Ahí, fíjense, ahí está midiendo 1. y 1. Porque acuérdense que la parábola es simétrica. Entonces es una unidad de un lado y otra unidad del otro lado. Por eso es que mide 2. Ujú. Y listo, ya terminamos. ¿Qué les parece?
Está bonito, ¿no? Ahora, fíjense, este lado recto yo medio me lo saqué de la manga ahorita, pero el ejemplo que sigue es justamente encontrar que en efecto el valor del lado recto es este. Entonces, déjenme escribirlo. ¿Alguna duda? Bueno, lo dejo para que, por si no lo han terminado de copiar. Mientras me dicen si tienen alguna duda o comentario de esto que acabamos de hacer. Recordar es volver a vivir. Así es. Debieron de haberlo visto esto en geometría analítica, con más detalle y muchísimos más ejemplos de este que yo les estoy poniendo, ¿no? Desafortunadamente no pasó. Pues qué bueno que estamos aquí entonces, ¿no? Nunca es demasiado tarde. ¿Ya le puedo bajar? Ya. Otro ejemplo. Encontrar la longitud del lado recto de la parábola. Uy, de la parábola dada por x cuadrado es igual a 4p y. Listo. Vamos, déjenme hacer una gráfica para... O sea, yo ya dije, ya les spoileé que el lado recto mide 4p, ¿no? Ya se los dije. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Déjenme hacer un dibujito. Esta parábola, ¿hacia dónde abre? Hacia arriba. Muy bien. Abre hacia arriba. Aquí está el vértice. Va a estar ubicada a p unidades del vértice. En este caso, la coordenada va a ser 0,p porque su vértice es el origen, ¿no? Entonces, el foco, esto es el foco, va a ser simplemente 0 más p, pues p, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho que era h, k más p, el foco, ¿se acuerdan? Entonces, en nuestro caso es 0,0 más p, o sea, 0, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Sí están de acuerdo conmigo en que esas son las coordenadas del foco? Sí. Sí. Ok. Ahora voy a dibujar el lado recto. Y vamos a tener dos extremos, ¿verdad? ¿Qué coordenadas va a tener este punto? A ver, ¿quién me dice? Menos P. ¿A cuál punto? A este. Pues alguna X, ¿no? Alguna X, coma P. Y este de acá, alguna menos X, coma P. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a ver cuál es el valor de X. O sea, la estamos generalizando. Puede ser algún valor arbitrario de X. ¿Sí? ¿Cómo saben que la parábola abre hacia arriba? Ah, ok. Fíjate en la ecuación. X cuadrada es igual a 4P Y. ¿Qué signo tiene esto? Neri.
Mm, es que como ahí no sabemos cuánto vale P, si P fuera un número negativo, abriría Ah, ok. debajo. Ok. Es que aquí estamos asumiendo que P es positivo. Si fuera negativo, yo habría dicho que x cuadrado es igual a menos 4p. Bien. Ujú. Es un caso particular. ¿Sí? Ah, bueno, entonces estamos asumiendo que es positivo. Sí. Ah, Es más, lo anoto para que no quede duda. Voy a poner sea P positivo. Ujú. O más bien lo ponemos en el enunciado para que quede. Considera que P es positivo. Ujú. Ahora sí ya queda bien, bien claro, ¿no? sí, sí. Ay, aquí porque se borró la H. Bueno, entonces les decía yo que en Y, pues los dos extremos del lado recto van a tener coordenada P, porque tienen la misma altura que el foco. ¿Ya vieron? Lo que queremos ver es cuánto va a medir la X. Ujú. Entonces, déjenme anotar aquí lo que voy a formalizar lo que estamos comentando así en palabras, para que se quede anotado. Debido a que el lado recto pasa por el foco, solo como P. Y es perpendicular al eje Y. Las coordenadas de sus ejes, de sus extremos, perdón, son menos x, p y x, p. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sustituir estos puntos en la ecuación de la parábola. Sustituyo primero para menos x, sustituyo, entonces es menos x al cuadrado es igual a 4p por p, ¿sí o no? ¿Cuánto vale x en el primer punto? Pues menos x. ¿Cuánto vale y? Pues p. ¿Sí? Y esto es x cuadrada igual a 4p cuadrado. Si yo hubiera sustituido x, p, pues es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué valores toma x resolviendo esta ecuación? ¿Quién me dice? ¿Más menos qué? Más menos Más 2p. menos 2p. Muy bien. Así, los extremos del lado recto son menos 2p, p y 2p, p. ¿Ya vieron? Entonces, lo voy a encimar acá. Menos 2p, p, 2p, p. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿cuánto mide el eje? ¿Cuánto mide el lado recto? El lado recto mide la longitud del lado recto es ¿cuánto? 4p. El valor absoluto de 4p.
bien. Así es. ¿Por qué? Porque si de aquí a acá hay 2p y de aquí a acá hay 2p, pues mide 4p, ¿no? Ahora, podemos calcular la distancia entre los dos extremos. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan? ¿Qué dos puntos? Pues tengo menos 2p, p y 2p, p. Sustituyo. Entonces, x2 es 2p menos x1 es menos 2p, se convierte en un más al cuadrado, más y2 es p, y1 también es p, esto se va. Entonces me queda la raíz cuadrada de 2p al cuadrado, y más aún, ¿esto qué es, chicos? Profe, ¿no sería 4p al cuadrado? Ah, sí. Gracias, Nadia. Sí. En efecto es 4p. ¿Pero esto qué es? Esto que está escrito aquí. 4p, ¿no? Solamente. Ajá, pero podemos utilizar una definición más sofisticada. Valor absoluto. Exacto. El valor absoluto de 4p. Ahí está. El lado recto es el valor absoluto de 4p. Entonces, a lo mejor aquí los agarré en curva. Vamos a poner un paréntesis. Nota. Recuerda que el valor absoluto de x, esa es una de las formas en las que lo podemos expresar. ¿Sí la conocían o no? Yo sí, ya lo había visto. Listo. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Lo recapitulo? Bueno, lo recapitulo. Entonces, queríamos encontrar la longitud del lado recto de una parábola dada por la ecuación x cuadrada igual a 4p. Vamos a considerar que p es positiva. Entonces lo que hice fue dibujarla lo más general que se pudiera. El vértice, de acuerdo a la ecuación, pues está en el origen, ¿verdad? Por lo tanto, las coordenadas del foco pues van a ser 0,p. Es decir, como la parábola es vertical, pues simplemente el foco está p unidades arriba del vértice. Para ello, luego voy a ubicar los dos extremos del lado recto y le voy a dar coordenadas arbitrarias a x, a las dos. No tan arbitrarias, porque recuerden que la parábola es simétrica, ¿no? Entonces, como es simétrica, de un lado voy a tener una distancia y del otro lado voy a tener la misma distancia, pero con el signo contrario, ¿sí? Por eso es que es menos x, p y x, p. ¿De dónde sale la p? Ah, pues la p sale porque los extremos del lado recto están a la misma altura que el foco, entonces deben de tener la misma coordenada y. Bueno, aquí está. Lo anoté. Debido a que el lado recto pasa por el foco y es perpendicular al eje y, las coordenadas de sus extremos son menos x, p y xp. Por simetría de la parábola. Luego lo que hicimos fue sustituir ambos puntos en la ecuación de la parábola. Con sustituir uno nos basta porque pues la x y la menos x se eleva al cuadrado nos da lo mismo. Resolvemos la ecuación para x y obtenemos que x va a tener el valor de más menos 2p. Entonces, de un lado va a ser menos 2p la coordenada x y del otro lado va a ser 2p la coordenada x. Así, pues ya tenemos nuestros extremos del lado recto. Para encontrar la longitud del lado recto, pues solamente tengo que encontrar la distancia, justamente, entre los dos extremos del lado recto. Calculamos la distancia y nos topamos por ahí con una de las formas en las que denotamos al valor absoluto.
Y por eso es que, tadán, la longitud del lado recto es 4. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí o no? Sí, Sí. todo claro. Sí. ¿Qué les pareció? Está chido, ¿no? Muy bonita su demostración, profe. Estuvo padre. Sale, vamos a continuar. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? A ver, vamos a ver si siguen conmigo. Daniel, ¿todo bien? Sí. Ok. Paulina, ¿todo bien? Sí, profe. Ok. Luis Javier ya participó. Ay, es que no me salen los nombres. Ahí está. Mauricio, ¿todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Erandeni, ¿todo bien? Sí. José Ramón, ¿todo bien? Sí, profe. Rachel, Sí, por el momento todo bien. ok, gracias. Jonathan, ¿estás ahí? Sí, todo bien, profe. Eso. Sale, vamos a seguir. Listo. ¿Ustedes creen que la parábola tenga alguna propiedad física? Sí, Ok. ¿Cuál? bueno, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero por ejemplo se puede aplicar en los tiros parabólicos. Ah, ok. Sí. Bien, pero no me refería a eso. Me refería, por ejemplo, eh, saben ustedes que existen los espejos cóncavos y convexos, ¿no? Y los espejos parabólicos. Pues Ah, resulta, sí, las aplicaciones de la parábola, ¿no? Que, por ejemplo, las antenas satelitales también usan cierta teoría de la parábola para su funcionamiento. ¿sí es? Creo que esos usan paraboloides, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también en los túneles, pues el típico túnel que tiene forma de parábola, pues se pueden hacer cálculos para ver, pues, si cierto tipo de automóvil podría caber por allí o no. Ujú. Ok, entonces sí, gracias. Todo lo que ustedes comentaron son aplicaciones que tienen las parábolas. La propiedad que voy a establecer ahorita es una de tantas. Entonces es la propiedad de reflexión. La propiedad de reflexión de una parábola. Entonces, sea P un punto de una parábola, la tangente a la parábola en el punto P produce ángulos iguales con las dos rectas siguientes. La primera es la recta que pasa por P y por el foco. Y la otra es la recta paralela al eje de la parábola que pasa por P. Vamos a dibujarlo a ver si es cierto. ¿Les parece?
Entonces, voy a dibujar una parábola, la que sea, una parábola arbitraria, y voy a dibujar las rectas que me menciona la propiedad de reflexión. La primera dice que es la recta que pasa por P y por el foco. Ok, tengo que establecer primero dónde está el foco. Vamos a poner el foco aquí. Y un punto P de la parábola, el que sea. Entonces dice la propiedad de reflexión. Sea P un punto de una parábola, la tangente a la parábola en el punto P produce ángulos iguales con las dos rectas siguientes. Tengo que dibujar entonces la recta tangente a la parábola en el punto P. Recuerden ustedes que la tangente a una curva es la recta que corta a la curva en un solo punto. Entonces, 1, la recta que pasa por P y por el foco. Pues la dibujo. Ahí más o menos, ¿no? Y 2, la recta paralela al eje de la parábola que pasa por P. Entonces, sería algo así. ¿Sí lo ven? Entonces, se van a formar ángulos iguales entre esta recta y esta recta y esta. Esa es la propiedad de reflexión. Ahí ustedes cuando puedan hacen el dibujo con calma, con regla y todo para que les salga lo más aproximadamente bien, ¿no? Posible. Entonces, bueno, esta es una de las propiedades que tiene la parábola y su utilidad radica pues en la fabricación de espejos. Y de hecho se extiende, como bien comentó Irving, me parece, se extiende a 3 dimensiones para los paraboloides, para las antenas parabólicas y todo eso. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Chicos. De mi parte no más. Okay. Profe, una pregunta. Entonces, eso de, bueno, esa propiedad de la parábola es lo que permite lo de los espejos, ¿no? Es Exacto, como el mismo, ok, el mismo mecanismo. exactamente. Ya cuando lleguen ustedes a quinto semestre y que lleven su curso de óptica, esto lo van a aplicar bastante. Para espejos y para lentes. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues en los 10 minutos que me quedan, vamos a utilizarlo simplemente para definir nuestra siguiente sección cónica, que es la elipse. Es que me estoy regresando para ver cómo lo anoté acá, para llevar la misma anotación. Entonces, defino la elipse y ahí la dejamos por hoy. ¿Les parece? A ver, antes de que yo la defina, ¿ustedes se acuerdan en términos de qué se definía la elipse? En términos de la suma de las distancias de los puntos a dos puntos fijos, que son los focos. Así es. Muy bien. Gracias, Daniel. Creo que no te había yo anotado. No habías participado. ¿Alguien que haya hablado y que no haya yo anotado, chicos? ¿No? Bueno. Sí, así es. En efecto. Entonces lo voy a escribir y ahorita lo discutimos. Si no da tiempo, lo discutimos mañana. Entonces la elipse es el lugar geométrico de los puntos en el plano
cuya suma de las dos distancias a dos puntos fijos llamados ¿qué? Focos. Es constante. Listo. Esa es la definición de elipse. Entonces, la recta que une a los focos interseca a la elipse en dos puntos llamados. Entonces, a ver, imagínense la elipse, sus focos, y le dibujan una recta que va a chocar con la elipse en un punto y simétricamente del otro lado en otro punto. ¿Se acuerdan cómo se llaman esos dos puntos? Que son como los extremos de la elipse. Vértices. Exacto. La cuerda que une a los vértices es el eje mayor y su punto medio es el centro de la elipse. Vamos a tener más elementos por ahí. La cuerda a través del centro y perpendicular al eje es el eje menor de la elipse. Muchas palabras, ¿no? Vamos a ponerlo en un dibujo para que quede más claro. Vamos a dibujar una elipse horizontal, pero lo mismo aplica para la vertical. Entonces, a ver, ¿qué elementos tenemos? Dos puntos fijos llamados focos. Entonces, ¿qué significa la definición? Pues significa que si yo calculo la distancia, este es nuestro punto, este es nuestro punto P. Si yo calculo la distancia entre P y uno de los focos, y luego entre P y uno de los focos, y la sumo, pues voy a tener un número, ¿no? Un numerito. Qué feos. Ahora, si yo tomo otro punto en algún otro lado de la elipse, y de nuevo calculo las distancias a ese punto a los focos, ay no, así. Y la sumo, voy a obtener el mismo número que había yo obtenido para este punto. Eso es lo que significa la definición de la elipse, que la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos va a ser una constante, va a ser siempre la misma. ¿Sí queda clara la definición? Chicos. Sí. Sí, profe. Ahora voy a hacer otro dibujo
para ubicar todos los elementos que acabamos de definir. Es el grande. Entonces, dice, bueno, tengo los focos, ¿no? F1, F2. Dice, la recta que une a los focos interseca a la elipse en dos puntos llamados vértices. Entonces estos son los vértices. Ujú. La cuerda que une a los vértices es el eje mayor. Entonces, este es el eje mayor. Ujú. Y su punto medio es el centro de la elipse. Centro. Ujú. La cuerda a través del centro y perpendicular al eje mayor es el eje menor. Listo. Ahí la dejamos por hoy, chicos. Estudien, por favor, todo lo que vimos hoy y mañana continuamos, ¿sale? Maestro, Dime. Neri tenía una pregunta. Dime, Mary. Es que le quería preguntar que qué pasaba con la prueba diagnóstica si, por ejemplo, Es cierto. no teníamos, o sea, si no sé hacer algo, busco cómo hacerlo o le escribo y que no sé cómo hacerlo. Le escribes ahí que no sabes cómo hacerlo, ¿va? Acuérdense que lo que yo quiero ver es lo que sí saben y lo que no. ¿Sale? Ah, de acuerdo. Sí, esa era mi duda de si... Ahora, si te interesa saber cómo se hace, me puedes escribir en el transcurso de hoy y mañana y te puedo ayudar. Y lo mismo para todos. ¿Sale? Si se encuentran con algún ejercicio por ahí que no sepan cómo se hace y de todos modos lo quieren hacer, me escriben y vemos qué hacemos, ¿va? Maestro, ¿y sigue siendo para mañana? Es que no sé quién había dicho que iban a cambiar la fecha o algo así, o no. No, ¿quién dijo que van a cambiar la fecha? Ah, me mintieron. No, sí, Entonces ya nada. es para mañana a la medianoche. Ah, bueno, Todavía tienen todo el día de hoy y todo el día de mañana. vale. Ánimo, ustedes pueden, yo confío en ustedes. ¿Alguna otra cosa? Yo igual tengo una duda con respecto a la prueba. Al final decía que las respuestas tenían que ser justificadas. Tenemos que agregar al final como hojas donde hayamos hecho como los procedimientos para llegar al resultado. Sí, de O- preferencia. O sea, bueno, hay algunas cosas que son como muy directas, ¿no? En las que solo hay que decir si es falso o verdadero y demás. En esas pues no es necesario. Pero en otras en las que sí tienen que hacer algún desarrollo, pues ahí sí de preferencia, pues ver qué hicieron, ¿no? Ok, gracias. Es que yo pensaba que había que dar la demostración y que todo lo demás. No, no, no. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hay uno que es de raíces, ¿no? De la raíz de a cuadrada más b cuadrada es igual a más b, o algo así decir. No recuerdo bien. Entonces, obviamente no es cierto, ¿verdad? Entonces, ahí no es necesario que me pongan una justificación, porque es una frase falsa. ¿Cómo me van a demostrar una frase falsa? Podrían hacer una demostración de reducir al absurdo, pero no es necesario. O sea, no se me compliquen la vida, no sufran. Solamente es de contestarlo rápido. Y les puse por ahí honestamente también. Ujú. Sale, profe. Sí, no, no se estresen. Todavía no es momento de estresarse, es el segundo día. ¿Sale? Que tengan una bonita tarde, chicos. Nos vemos mañana. Igualmente hasta mañana. Hasta Igualmente, luego, profe. profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Luego. profe. Hasta mañana. Mañana, profe.